Bien, vamos a hablar acerca de correlaciones clínicas, comenzando con las sustancias antitiroideas suprimen la secreción tiroidea. Bien, los fármacos antitiroideos los mejores conocidos son el tiocianato y el propiltiuracilo y las concentraciones elevadas de ioduros inorgánicos. Cada uno de ellos bloquea la secreción tiroidea mediante un mecanismo distinto que se explicará a continuación. Los iones tiosinato reducen el atrapamiento de yoduro. La misma bomba activa que transporta los iones yoduro al interior de las células tiroideas bombea además iones tiosinato, iones perclorato e iones nitrato. Por consiguiente, la administración de una concentración lo bastante elevada de tiosinato o de alguno de los otros iones inhibe de forma competitiva el transporte de yoduro a la célula y por lo tanto inhibe el mecanismo de atrapamiento del yoduro. La menor disponibilidad de yoduro en las células ganglionares no interrumpe la formación de tiroglobulina, pero sí impide la yodación de la ya formada y la consiguiente formación de las hormonas tiroideas. A su vez, este déficit de hormona tiroidea eleva la secreción de tirotropina por la hipófisis, que provoca un crecimiento excesivo de la glándula tiroidea, aunque ésta no elabora cantidades suficientes de hormona. En consecuencia, el uso de tiosinatos y de algunos de los otros iones para bloquear la secreción tiroidea se traduce en un aumento del tamaño de esta glándula, proceso que recibe el nombre de pocio. Y bien, el propiltiuracilo reduce la formación de hormona tiroidea. El propiltiuracilo, junto con otros compuestos similares como el metimazol y el carpimazol, impide la formación de hormona tiroidea a partir del yoduro y la tirosina. El mecanismo de esta acción consiste, por una parte, en bloquear la enzima peroxidasa, que esta es necesaria para la yodación de la tirosina, y por otra, en impedir el acoplamiento de dos tirosinas yodadas para formar tirosina o triyodotironina. El propiltiuracilo, al igual que el tiosinato, no impide la formación de tiroglobulina. La ausencia de tiroxina y triyodotironina en la tiroglobulina provoca una enorme estimulación por retroalimentación de la secreción de tiroestimulante por la hipófisis tirotropina, lo que favorece el crecimiento del tejido glandular y la formación de pocio. La concentración elevada de yoduro disminuye la actividad y el tamaño de la glándula tiroidea. Cuando los yoduros de la sangre alcanzan una concentración elevada, 100 veces de la cifra plasmática normal, casi todas las actividades de la glándula tiroidea disminuyen, aunque a menudo solo durante unas semanas. El efecto consiste en una reducción del atrapamiento de yoduro, con lo que la yodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas también disminuye. Un aspecto aún más importante es que la endocitosis normal del coloide
de los folículos por las células glandulares tiroideas se paraliza con las concentraciones elevadas de yoduro. Esta constituye la primera fase de liberación de las hormonas tiroideas a partir del coloide almacenato, por lo que tiene lugar un bloqueo casi inmediato de la secreción de hormona tiroidea hacia la sangre. Las concentraciones elevadas de yoduro reducen todas las fases de la actividad tiroidea, disminuyen ligeramente el tamaño de la glándula tiroidea y en especial de su aporte sanguíneo, lo que contrasta con los efectos opuestos causados por casi todas las demás sustancias antitiroideas. Por esta razón, los yoduros se administran a menudo a los pacientes durante 2 a 3 semanas antes de la extirpación quirúrgica de la glándula tiroidea, con el fin de disminuir el alcance de la intervención y sobre todo la magnitud del sangrado. Bien, ahora vamos con las enfermedades de la tiroides, comenzando con el hipertiroidismo. Tras el estudio de los diversos efectos fisiológicos de la hormona tiroidea, deben quedar claros que casi todos los efectos del hipertiroidismo. No obstante, cabe mencionar algunos fenómenos específicos relacionados en especial con la aparición, el diagnóstico y el tratamiento del hipertiroidismo. Causas del hipertiroidismo: bocio tóxico, tirotoxicosis, enfermedad de Graves. En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo se observa un aumento de tamaño de la glándula tiroidea que llega a duplicarse o triplicarse con hiperplasia considerable y un plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos, por lo que el número de células también aumenta de forma notable. Además, la secreción de cada célula se multiplica varias veces y los estudios sobre la captación de yodo radiactivo indican que estas glándulas hiperplásicas secretan en ocasiones cantidades de hormona tiroidea superiores en 5 a 15 veces de su valor normal. La enfermedad de Graves, la forma más común de hipertiroidismo, es una enfermedad autoinmunitaria en la que se forman anticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes, TSI, contra el receptor de tirotropina. Estos anticuerpos se unen a los mismos receptores de membrana que la tirotropina e inducen una activación continua del sistema de AMP cíclico de las células, que se traduce en la aparición de hipertiroidismo. Los anticuerpos tiroestimulantes inducen un efecto estimulante prolongado sobre la glándula tiroidea que dura hasta 12 horas y contrasta con la brevedad de la acción de la tirotropina, que es de solo 1 hora. La elevada secreción de hormona tiroidea causada por la tiroestimulante suprime a su vez la formación adenohipoficiaria de tirotropina. Por lo tanto, las concentraciones de tirotropina son menores de lo normal, a menudo nulas, y no aparecen elevadas en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves. Los anticuerpos causantes del hipertiroidismo aparecen como resultado de la autoinmunidad desarrollada frente al tejido tiroideo. Parece probable que en algún momento de la vida de la persona las células tiroideas
haya en el hiperato una cantidad excesiva de antígenos y que este efecto se haya traducido en la formación de anticuerpos contra la glándula. Bien, vamos ahora con el adenoma tiroideo. El hipertiroidismo se debe en ocasiones a un adenoma localizado, un tumor que se desarrolla en el tejido tiroideo y que secreta una gran cantidad de hormonas tiroideas. Esta presentación difiere del tipo más común, en que no suele asociarse con signos de enfermedad autoinmunitaria, mientras el adenoma secreta grandes cantidades de hormona tiroidea. La función secretora del resto de la glándula queda prácticamente inhibida porque la hormona elaborada por el adenoma deprime la producción de tirotropina por la hipófisis. Y ahora bien, vamos con los síntomas del hipertiroidismo. Los síntomas de hipertiroidismo deben resultar evidentes a partir de la exposición anterior de la fisiología de las hormonas tiroideas. 1. Estado de gran excitabilidad. 2. Intolerancia al calor. 3. Aumento de la sudoración. 4. Adelgazamiento leve o extremo, en ocasiones hasta 45 kilos. 5. Grado variable de diarrea. 6. Debilidad muscular. 7. Nerviosismo u otros trastornos psíquicos. 8. Fatiga extrema, incapacidad para conciliar el sueño. 9. Temblor en las manos. Bien, vamos ahora con el exoftalmos. Casi todos los pacientes con hipertiroidismo sufren cierto grado de prominencia de los globos oculares. Este estado se denomina exoftalmos. En aproximadamente la tercera parte de los casos se observa un grado notable de exoftalmos que a veces se agrava hasta que la prominencia de los globos oculares provoca un estiramiento del nervio óptico con daños para la visión. Con mucha mayor frecuencia, las alteraciones oculares se deben a que los párpados no se cierran por completo cuando la persona parpadea o duerme. Como resultado, la superficie epitelial de los ojos se seca e irrita, y a menudo se infecta, facilitando la ulceración de la córnea. La causa de la protrusión ocular reside en la tumefacción edematosa de los tejidos retroorbitarios y en diversas lesiones degenerativas de los músculos extraoculares. En la sangre de la mayoría de los pacientes se detectan inmunoglobulinas que reaccionan con estos músculos oculares. Además, la concentración de estas inmunoglobulinas es más elevada en las personas con cifras altas de inmunoglobulina tiroestimulante. Así pues, el exoftalmos, al igual que el propio hipertiroidismo, es probablemente un proceso autoinmunitario. El exoftalmos suele mejorar considerablemente con el tratamiento de hipertiroidismo.